Buenas noches, mi nombre es Tania Chacón y a continuación daré cumplimiento a la actividad número 1, relevancia de las finanzas. Con respecto al texto leído, pues importante como tal resaltar cómo las medidas de valor fueron cambiando a partir de los años y cómo estas medidas de trueques fueron tomando un poco más de auge y fuerza y se fueron estableciendo por medio de finanzas, fue tomando un valor como tal el dinero y de allí pues las medidas de actividad financieras pues se vieron en la necesidad de generar capital y asegurarlo. También resaltaban el tema de las finanzas y de cómo abarcaba las formas de obtener dinero y de una u otra manera todos los pagos y desembolsos que se venían haciendo a través de los años que comprendían ese flujo de dinero. De allí, pues, cómo los recursos se consiguen y cómo se invierten. Para esto, pues, uno de los primeros conceptos es el de liquidez y es cuando tengo un patrimonio y lo cambio a dinero. Por ejemplo, cuando tengo un celular, que es ese patrimonio en el cual cuento y más un equipo tecnológico que hoy en día tiene un flujo bastante alto y puedo convertirlo en dinero, transformarlo en dinero con su venta. Entonces es un claro ejemplo de liquidez. Es básico, pero es claro. En cuanto a rentabilidad, pues los ejemplos son las fiduciarias, las cuentas de ahorro, las credicuentas, los CDT. Son estos medios por los cuales yo adquiero una rentabilidad de un dinero, de una inversión. En este caso, tengo un ejemplo simple y es al tener un dinero y lo presto a una persona conocida, por ese dinero voy a recibir una rentabilidad dependiendo del interés con el cual yo lo voy a invertir. Entonces, pues de esta manera también se ven las cuentas de ahorro. Un CDT es un ejemplo clarísimo de rentabilidad. Es un poco más seguro, pero asimismo en los conceptos anteriores veremos el tema de las incertidumbres y el riesgo correspondiente a las rentabilidades como en su balanza. De allí el riesgo, que es con el que siempre se corre, por ejemplo, en el ejemplo anterior, que si presto dinero corro el riesgo de que no me lo presten. Entre más alto es el riesgo, mayor es la rentabilidad. Y es algo muy importante de resaltar, ya que si yo presto un dinero en un CDT, su rentabilidad no es tan alta como si yo se lo presto a una persona del común y le presto 200.000 pesos al 20%. La rentabilidad que voy a recibir con un CDT, pero en el CDT pues voy más a la fija, pero su rentabilidad es un poco más baja. En la incertidumbre, pues ese es el nivel de desconocimiento con el mismo ejemplo, pues de poder recuperar tanto el capital al prestarle el dinero a un familiar, a un vecino. Tengo esa incertidumbre de, wow, estoy invirtiendo, estoy haciendo un ejercicio de prestar el dinero, pero también voy a recibir una inversión y es el concepto de esa rentabilidad, pero pues tengo el riesgo de que o no me paguen o se demoren y no se cumplan los plazos establecidos. Entonces, pues es como un ejemplo claro de lo que es la incertidumbre. Los costos de capital, cuando uso un capital en algo específico, entonces, por ejemplo, tenía un dinero ahorrado, lo presté, pero necesitaba también hacer alguna compra, entonces ese costo capital implica que si yo voy a hacer alguna compra, ya no la puedo hacer obteniendo algún descuento. Por ejemplo, iba a usar el día sin IVA, pero pues como ya presté el dinero y no cuento con él, pues es allí donde me veo como afectada en esos costos de capital, por decirlo así. Bueno, se me corre un poco la diapositiva, pero tengo un ejemplo también puntual para el tema de costos de capital. Y es cuando una empresa requiere, por ejemplo, requiere un dinero, ejemplo, 300.000 pesos de capital de inversión y tiene que obtenerlo mediante un préstamo. Entonces, dependiendo del préstamo que se obtiene, sean 100.000 pesos a un interés de un 15%, y con un retiro de 200.000 pesos de la cuenta bancaria de la compañía, que gana un 12% más o menos de interés. Con este ahorro y con la organización puedo garantizar ese uso de un capital en algo específico. Entonces, de allí, independiente de los intereses, pues estoy dando uso a ese capital para un beneficio también de la compañía y funciona de la misma manera con préstamos y temas intereses financieros. ¿Cómo los anteriores factores afectan o impactan su propia economía familiar o personal? Entonces, en esta parte vale la pena resaltar
toda la importancia que hay en las economías familiares, entonces no solo en la mía, sino en la de todos, ya que hay una gestión de ingresos y gastos dentro del núcleo familiar y que de una u otra manera se van eh, organizando mediante las necesidades o lo que busca la entidad financiera o en este caso cómo se organiza la casa y los gastos que tienen en el hogar. Entonces, para mi caso puntual, pues dependemos de un ingreso fijo y los gastos vienen siendo temas de alimentación, vivienda, transporte y demás. Aquí también es importante resaltar dentro de las finanzas personales, cuando hablamos no solo de finanzas como al dinero y al flujo que hay, sino a los bienes también, ya sea personales o familiares, y la administración de los ingresos, los gastos, los bienes, los ahorros, las inversiones, los seguros, los créditos, todo va incluido en este ámbito financiero desde una percepción, ya sea personal o familiar, desde el núcleo familiar. Seguido así, nuestra siguiente diapositiva es cómo se obtienen los recursos financieros en su caso personal o familiar y cómo los distribuimos. Entonces, en las deudas evaluadas en niveles de riesgos, el abono a capital y pago, el pago de intereses, los endeudamientos previos en cuanto al curso normal del hogar y cómo se consiguen estos recursos. En mi caso, y lo voy a hacer de una manera familiar y personal, pues estos recursos se consiguen por medio del trabajo, entonces pues es la remuneración económica y de una u otra manera pues esa liquidez pues siendo la capacidad de activo que convertimos en dinero, mi trabajo es remunerado, entonces ese dinero es usado para pagos, cuotas, créditos, subsistencia que ya va vivienda y ahorros y demás. Entonces la idea es poder representar como mis finanzas, como si organizo mis finanzas y si sé que recibo un sueldo X, cómo lo distribuyo en todo lo que necesito pues como tal para sobrevivir a nivel personal y familiar. Entonces, pues también están todos los activos, ya sea si tengo pues casa, si tengo casa propia, si es en arriendo, también van incluidos de una u otra manera en mis finanzas porque los gastos varían. Un gasto es distinto si vivo en casa propia, pero debo ahorrar para pagar impuestos anuales y si vivo en arriendo, pues debo ir contribuyendo al pago mensual. Entonces, de una u otra manera, los gastos van a estar retribuidos y organizados con el fin de pues tener una economía sostenible. Esto con respecto a los conceptos pues, de liquidez, de rentabilidad, también cuando estoy invirtiendo, cuando estoy haciendo un ahorro, cuando estoy pagando mi propia vivienda, allí veo este grado de rentabilidad. El riesgo financiero, claro está, pues mi principal ingreso es mi salario, entonces el primer riesgo es quedarme sin empleo y no tener cómo cancelar tanto mis deudas, cómo hacer mis ahorros y cómo subsistir. Y la incertidumbre, pues es esa ocurrencia de algún evento, como sucedió con la pandemia, y es un claro ejemplo en donde la incertidumbre financiera pues crece, ya que no estamos seguros de si, por ejemplo, no estoy aún con empleo y no me van a renovar contrato, si voy a tener alguna demanda puntual de otros servicios o productos adicionales a los que venía, pues como tal, manejando en mi economía tradicional. Espero haya sido clara mi presentación. Fue muy importante tener claro y recordar la importancia de nuestras finanzas personales para poder obtener mayor rentabilidad y hacer buen uso de nuestras finanzas.